Buenas tardes y bienvenidos a este acto de inauguración del curso académico 2016-2017 del Centro de Estudios Judeocristianos. Y en primer lugar, como no, mi saludo más cordial a don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo y primado de España, a don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, a monseñor Pier Francesco Fumagalli, director de la Academia Ambrosiana de Milán, que impartirá la ponencia inaugural, a doña Maite Rodríguez de Lara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judeocristianos, a don Fernando Lostao, director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, y por supuesto a todos ustedes. Espero que se sientan como en su casa. El pasado 2 de octubre, en el encuentro interreligioso celebrado en Azerbaiyán, el Papa Francisco explicaba la gran tarea que las diferentes religiones tienen en el mundo. Esta tarea consiste, decía el Papa, en acompañar a los hombres en la búsqueda del sentido de la vida. Y añadía, la religión es una necesidad para el hombre, para realizar su fin, una brújula para orientarlo hacia el bien y alejarlo del mal. En este sentido, las religiones tienen la tarea de ayudar al hombre a dar lo mejor de sí. Bien, pues por este y por tantos otros motivos estamos hoy aquí, porque pensamos que es fundamental entender que, aunque profesemos credos diferentes, son muchas las cosas que nos unen. Defender el derecho a la libertad religiosa, el afán de promover el diálogo y el encuentro entre los pueblos, y muy especialmente entre judíos y cristianos, es que nos unen las mismas raíces. Decía el Papa Juan Pablo II, refiriéndose al pueblo judío, que eran nuestros hermanos mayores, y el Papa Benedicto XVI también en este sentido decía, les llamaban nuestros padres en la fe, ¿no? Bien, pues por todo ello y como digo, por tantas otras cosas, desde la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, queremos dar la bienvenida una vez más a todos ustedes, por supuesto al Centro de Estudios Judeocristianos, y con la esperanza de seguir colaborando en más ocasiones. Con mis mejores deseos para la tarea que desarrolla este centro, cedo ya la palabra a doña Maite Rodríguez de Lara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judeocristianos. Maite, cuando quieras. Muchas gracias. Señor rector, señor vicario general de la Archidiócesis de Madrid, señor rector de la Universidad San Dámaso, director de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal, presidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas, señor embajador de Serbia, señor director del Centro Sefarad Israel, señor portavoz de la Embajada de Israel, representante de la Iglesia Evangélica Española, viceconciliario nacional de la CDP, amigos de la Universidad Francisco de Vitoria, compañeros de la Junta del Centro de Estudios Judeocristianos, socios y amigos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en la apertura del curso del Centro de Estudios Judeocristianos 2016-2017. Sentimos que a última hora hayan escuchado su asistencia diversas autoridades estatales. Lo que está claro es que ninguno de los que estamos aquí entrábamos en la terna de ministros. En primer lugar, quiero agradecer en la persona de su presidente, don Carlos Romero, a la Fundación Ángel Herrera y a la Asociación Católica de Propagandistas, con la que nos une una relación de años, que hoy nos reciban en esta magnífica aula, así como su disposición para la realización de este acto. En especial a don Fernando Lostao, director gerente de la Fundación, y a Pilar Algora por su inestimable colaboración. Del mismo modo, queremos agradecer a las autoridades con las que hoy tengo el honor de compartir mesa el apoyo y el cariño que un año más demuestran en nuestro centro. Al arzobispo de Toledo, primado de España, monseñor don Braulio Rodríguez, por su generosa disposición siempre que solicitamos su apoyo. A la Federación de Comunidades Judías de España, en especial a su presidente, don Isaac Querub, incansable trabajador en el diálogo judeo-cristiano,
y un gran apoyo para nuestro agente. Y cómo no, a Monseñor Fumagalli, que aceptara desplazarse desde Milán expresamente para impartir esta ponencia. ¿No se me oye? Sí, tengo una voz potente. Lamentamos la ausencia de Monseñor Carlos Osoro, que con motivo de su inminente creación como cardenal ha tenido que viajar a Roma y no puede acompañarnos hoy en este acto. Su agenda se ha visto alterada a última hora, pero nos ha transmitido toda su cercanía y cariño. Y nos pide que excusemos su ausencia y que recemos por él en este momento de acoger este nuevo servicio a la Iglesia Universal. El arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón, eligió el centro en el año 1972. Se lo confió a la congregación de Nuestra Señora de Sion, para dar a conocer el judaísmo, las raíces judías del cristianismo, la persona de Jesús y el ambiente en el que vivió como judío, trabajando contra los prejuicios, fomentando el conocimiento mutuo y la verdadera amistad, respetando las diferencias. Antes de presentar el curso, quiero dedicar unos instantes a la memoria de 3 grandes hombres que nos han dejado en estos últimos meses desde que finalizó el curso pasado. Todos ellos han contribuido con sus vidas a sublimar el concepto de diálogo y nos han aportado grandes valores de humanidad. El primero en dejarnos fue Elie Wiesel, superviviente de la Shoah y elocuente testigo de inconmensurable tragedia que vivió Europa, imprimiendo la memoria del Holocausto en la conciencia del mundo. Su labor contra el olvido y la violencia en pro del diálogo fue lo que reconoció el Comité del Premio Nobel cuando se le otorgó el máximo galardón de la paz en el año 1986. El pueblo judío y todos los hombres de bien hemos sufrido también la pérdida de Simón Peres, uno de los últimos pilares sobrevivientes de la generación de fundadores de Israel, que hizo más que ningún otro por construir la fortaleza de su país. Y luego trabajó igual de arduamente para establecer un diálogo y forjar una paz duradera con sus vecinos árabes, por lo que también fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Finalmente, quizás menos conocido por el gran público, pero no por ello menos importante, falleció hace pocas semanas. Zsigmond Sterner, británico de origen húngaro, pionero del diálogo interreligioso. Entre sus éxitos más notables están la relocalización del convento católico, inicialmente situado en Auschwitz, su colaboración en organizar la primera visita papal a una sinagoga en 1986 y en la negociación del reconocimiento oficial del Estado de Israel por el Vaticano. Todos ellos de bendita memoria. Son un modelo de personas comprometidas con el diálogo. Y por ese motivo les pido a ustedes, por favor, que guardemos en su memoria un minuto de silencio. En este curso que empieza, el centro ha querido profundizar en el legado del diálogo, que comenzó con la Declaración Conciliar Nostra Aetate, la cual afirmó las raíces comunes del cristianismo y judaísmo. Puso fin al antijudaísmo cristiano, refutando la acusación de dicidio contra los judíos, y ha servido de guía a la Iglesia Católica en sus relaciones con el judaísmo. Desde su promulgación por el Beato Pablo VI, el Vaticano ha publicado numerosos documentos y notas acerca de las relaciones judío-cristianas sin solución de continuidad hasta nuestros días, lo que nos hace ser conscientes de que se trata de un tema al que los sucesivos pontífices han querido dar carta de naturaleza y en el que no han dejado de profundizar en todas sus vertientes, si bien esto no ha sido refrendado en el mismo grado por las distintas iglesias nacionales. El último hito de esa dedicación del Vaticano ha sido el documento emitido el pasado 10 de diciembre del 2015, titulado «Los dones y la llamada de Dios son irrevocables». En él no solo se hace una recapitulación de todos los documentos
anteriores relacionados con la cuestión judeocristiana, sino que pone negro sobre blanco algunas materias muy novedosas que antes solo se habían manifestado de forma menos concluyente, como lo es el nuevo marco teológico en el que nos encontramos, el estatuto especial del diálogo judeocristiano y la singularidad de la misión evangelizadora respecto de los judíos, que supone en la práctica, abro comillas, la Iglesia Católica no actúa ni sostiene ninguna misión institucional específica dirigida a los judíos. Del mismo modo, el documento nos lanza el siguiente mensaje muy claro respecto a nuestra labor. Dice así: por ello es importante que las instituciones educativas católicas, particularmente en la preparación de los sacerdotes, integren en sus planes de estudio tanto los tratates como los documentos sucesivos de la Santa Sede sobre la aplicación de la Declaración Conciliar. La Iglesia agradece también los esfuerzos análogos de la comunidad judía. Los cambios fundamentales en las relaciones entre cristianos y judíos iniciados en los tratates deben también darse a conocer a las próximas generaciones para que los acojan y divulguen. Fin de la cita. Realmente, el pasado 10 de diciembre fue una cita histórica y por eso el Centro de Estudios Judío-Cristianos, que lleva 47 años trabajando en pro de la divulgación de la cultura judía y el amor al pueblo judío, no quiere que pase sin dedicarle el merecido estudio. El conocimiento mutuo es esencial para el diálogo, y esto no es posible si no es en un clima de confianza y afecto, tal como afirmó el Papa San Juan Pablo II. El curso que hoy inauguramos llevará por tema los desafíos del diálogo judío-cristiano en el siglo XXI, en alusión al documento antes mencionado. Para desarrollar toda su complejidad, contaremos en esta ocasión con profesores de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, con quien nos une un convenio académico, la Pontificia de Comillas, la Complutense, la Universidad de Salamanca, la Universidad Hebrea y el Instituto Ratisbón de Jerusalén, así como ilustres rabinos de la Sinagoga Rambán y profesores de la Comunidad Judía de Madrid, Sao Paulo, París y del Centro de Estudios Judío-Cristianos. El curso académico que hoy inicia su camino es una de las principales actividades que ofrece el centro a sus socios y amigos, junto a otras tantas que se pueden consultar en nuestro programa, así como en nuestra web y Facebook. También somos pioneros en la enseñanza del hebreo y ofrecemos cursos anuales intensivos en distintos niveles con profesoras nativas especializadas en la pedagogía del idioma. Por último, organizaremos un viaje a Israel para conocer los lugares sagrados de ambas religiones y comprender el significado de la tierra para el pueblo judío. Me gustaría concluir mi intervención haciendo notar que la Iglesia ha señalado ya en múltiples ocasiones que el diálogo judío-cristiano es un diálogo de naturaleza especial, porque la relación entre el cristianismo y el judaísmo no puede compararse a la relación de la Iglesia con el resto de religiones, ya que comparte con ella la misma tierra nutricia, el judaísmo del tiempo de Jesús. Esa naturaleza íntima provoca que la importancia y dedicación que hayamos de darle no se vincule a si una comunidad judía más o menos numerosa en nuestra ciudad o país. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, puesto que el Vaticano está implicando en las relaciones judío-cristianas y la asunción fundamental de las raíces judías de nuestra fe afectan a nuestra misma forma de concebirnos como cristianos. Como decía el Papa San Juan Pablo II, el diálogo no es solo un intercambio de ideas, siempre es de todos modos un intercambio de dones. Espero que este curso promueva un estudio fructífero que nos lleve a comprender el diálogo judío-cristiano en toda su dimensión. Y con esa esperanza seguimos el mandato que la Iglesia nos dio al instituir nuestro centro, como el mandato que el Señor le dio a Josué
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Pues tiene la palabra don Isaac Querub. Muchas gracias, Maite. Don Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y primado de España, hombre inteligente e influyente, con quien tenemos tantas cosas que hablar y con quien nos cabe el honor de copresidir este acto de apertura del curso 2016-2017 del Centro de Estudios Judeocristianos. Monseñor Fumagalli, director de la Academia Ambrosiana de Milán, interlocutor privilegiado de la Santa Sede para las relaciones con los judíos y gran conocedor de Israel. Don Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Ángel Herrera Oria, a quien agradecemos por su hospitalidad. Padre Isaías, don Fernando Lostau, director ejecutivo de la Fundación Ángel Herrera Oria, Maite Rodríguez, directora del centro, señoras, señores, queridos amigos. Las relaciones judeocristianas son tan antiguas como la propia fe cristiana. Desde que se conformó la creencia cristiana como una fe distinta del judaísmo, judíos y cristianos convivieron juntos primero en Oriente y después también a lo largo de Europa. Durante la Edad Media se fueron forjando muchos de los prejuicios que acabaron creando una aversión hacia el pueblo judío por su misma condición de judío. La teoría de la sustitución, la creencia teológica, ahora ya denostada, de que la Iglesia era el Verus Israel y el mito del deicidio, entre otras más, desembocaron en un antijudaísmo cristiano que provocó grandes discriminaciones y persecuciones violentas por toda Europa. Esa concepción de superioridad se materializó en diversas disputas teológicas, entre las que destaca la protagonizada aquí en España ante el rey Jaime I de Aragón por Pablo Cristiano, fraile dominico y judío converso, y el rabino Nachmanides, eminente erudito judío, filósofo y comentarista bíblico. A pesar de que el monarca garantizó la libertad de palabra al representante judío, la controversia finalizó con el destierro perpetuo de Nachmanides. De un modo más o menos cruento, todos estos prejuicios antijudíos continuaron durante siglos, hasta que la Alemania nazi utilizó ese terreno abonado para imponer su ideología pagana, su barbarie, por toda Europa, aniquilando a más de 2/3 de las comunidades judías europeas. Fue tras la Shoah cuando dos grandes hombres se reunieron dando inicio, sin quizá ellos saberlo, a una nueva y trascendental etapa en las relaciones judeocristianas. Por una parte, Jules Isaac, quien pidió entrevistarse con el Papa Bueno, con San Juan XXIII, y de dicha entrevista surgió el germen de la declaración conciliar Nostra Aetate, que ha abierto un nuevo periodo en el diálogo entre ambas confesiones, rechazando oficialmente los prejuicios medievales a los que me he referido. Son numerosos los pasos que ha dado el Vaticano desde entonces, siendo el último el documento que citaba Maite hace un momento, del 10 de diciembre de 2015, al cual el Centro de Estudios Judeocristianos le dedica este curso que hoy inauguramos. Es un documento que viene a recalcar todo lo ya afirmado por la Iglesia anteriormente, pero no por eso tiene menos importancia. Tanto es así que prácticamente a la vez 25 rabinos de Europa, Estados Unidos e Israel hicieron una declaración que ya ha sido ratificada por más de 2000 rabinos de todo el mundo, por la que reconocen teológicamente que el cristianismo es parte del plan de Dios para la humanidad, ya que Dios emplea muchos mensajeros para revelar su verdad. El documento vaticano afirma que la primera meta del diálogo es profundizar en el conocimiento recíproco
entre judíos y cristianos. Y ello es imposible si no se construye un clima de confianza y donde ambos interlocutores expongan de buena fe sus preocupaciones y sus diferencias, y donde tras un diálogo sincero se está dispuesto a conceder al otro la verdad y justicia que pueda corresponderle, enriqueciéndose ambos por el mutuo respeto y el conocimiento del otro en su alteridad, porque, como afirmaba el propio documento, el compromiso con la justicia no debe quedarse en abstracciones puras, sino que ha de demostrarse también en formas tangibles. Desde la Federación de Comunidades Judías de España buscaremos siempre la verdad de los hechos y repetimos que nuestro compromiso con el diálogo es firme porque procede de la creencia de que judíos y cristianos compartimos unos mismos valores de libertad, de igualdad, de dignidad y trascendencia, y tenemos como misión conjunta hacerlos prevalecer en nuestro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Pues tiene la palabra Monseñor Pierfrancesco Fumagalli para dar su ponencia. Muy queridas hermanas y queridos hermanos, buenas tardes. Creo que es trabajo. ¿Está bien? Sí. ¿Me entiende? Va bene. Grazie. Prego scusare mia pronunciazione castigliana, spero che Neruda o Sancho Panza vanno a perdonarmi perché le mie parole se falta l'accento. E gracias a Maites que me ha puesto esta pregunta esta tarde, es cómo enseñar la afirmación de la Iglesia forman los judíos y los cristianos con sus diferencias el pueblo de Dios. En la lengua latina el pueblo de Dios es Populus Dei, ma no está el artículo. Esta filología puede ayudar en la respuesta, porque es un pueblo de Dios o el único pueblo de Dios. Ma eso es para comenzar, tengo a recordar el arzobispo primate de Toledo, Ramón Torella y Cascante. Tenía ocasión de colaborar con él cuando él fue vicepresidente de la Comisión Vaticana para las relaciones con los judíos, con el pueblo judío. Y fue por ello 35 años antes una grande ocasión de promover la amistad y la educación y todos las nuevas relaciones de la Iglesia y del pueblo judío. Ramón Torella Cascante fue por mí un grande ejemplo, una ida en esto. Ma esta pregunta vado a comentar dos afirmaciones más simples. Una es la afirmación de fe de nuestro Señor Jesucristo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על מאודיך ושיננתם לבניך. ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. Es la afirmación de la ahava, del amor de Dios y de nos que debemos amar el Dios del amor. Esto es lo Shema. Y la segunda es una afirmación latina muy extraña, ma es la conclusión de Thomas Aquinas, el sommo teólogo de la Iglesia Latina, que se trova a la conclusión de su Summa Teologica.
teológica. Es la afirmación sobre el valor de la circuncisión. Más o menos es en latino es ma se puede trovar, creo, en internet actualmente, más bien que en mi memoria. Itaque si circuncisio data esset post Christum introduceret in regnum. El texto, con algunas, no son seguro, pero la sustancia del texto esto es el texto. En castellano es si la circuncisión es actuada después Jesucristo, deviene la puerta de la salvación. Introducere in regnum. Bueno, no es necesario traducir. Bueno, esta es la antífona de mi tratación. La salvación procede de los judíos, los Shema y la afirmación de Tomás Aquinas. La dependencia espiritual que caracteriza la relación entre judíos y cristianos queda patente en lo que dice Jesús a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Los primeros padres de la Iglesia ya eran conscientes de la asimetría histórica y religiosa que conllevaban estas dos grandes tradiciones. En el periodo áureo de la patrística, Ambrosio paragona Marta y María, Marta a la Iglesia para las obras y María Marta al pueblo de Israel, porque practica las obras, y María la contemplativa a la fe de la Iglesia. Este es un célebre comentario en el comentario sobre San Lucas. La pedagogía de la salvación está en el comentario a los 12 salmos. La historia, dice Ambrosio, educa con orden, la historia Toledot. La ley enseña la Torah, la profecía Nevi'im anuncia, el reproche castiga, el discurso moral convence. En el libro de los salmos es posible encontrar la vía del progreso de todos. Muy claro. Sin embargo, para seguir en la dirección indicada para los padres, puede ser útil reflexionar sobre alguna categoría que, aunque resulte familiar, merece la pena que le prestemos cierta atención para no caer en equívocos y evitar juicios de valor. Una de estas categorías es del judeocristianismo. Hoy se habla que existen raíces comunes judeos-cristianas. Esta expresión se ha vuelto recurrente para indicar no solo la existencia del valor condiviso, genéricamente judeo-cristiano, sino también para identificar los orígenes históricos de la civilización europea. Sin embargo, es posible que este concepto nos lleve a cierta confusión debido a los múltiples significados que se han venido aplicando a este término en la actualidad. Por un lado, judeocristianismo hace referencia a los orígenes históricos del cristianismo, cuando los seguidores de Jesús, llamados nazarenos, procedían del judaísmo y durante muchos siglos siguieron reuniéndose en comunidades pequeñas utilizando la lengua hebrea o aramea. El pensamiento teológico de estas comunidades fue brillantemente expuesto por Jean Danielou, cardenal francés, en la teología del judeocristianismo. Un segundo significado es el del diálogo contemporáneo, de carácter sociológico, desarrollado tras la Shoah y luego tras el Concilio Vaticano II. En este caso se hace alusión a las relaciones específicas entre judíos y cristianos, llamadas judíos cristianos. Una tercera acepción se refiere a los valores que se presuponen habitualmente aceptados entre ambas comunidades que se basan en el legado de Abraham y en las Sagradas Escrituras.
ninguno de estos significados subraja en realidad que existan raíces judeos-cristianas específicas. Las raíces de existir son en primer lugar y principalmente judías, y es a partir de ellas que la tradición llamada después cristiana se desarrolla durante el primer siglo. Es cierto que durante ese periodo aunque hay que reconocer que solo durante los primeros decenios estas dos comunidades, la judía y la judeo-nazarena, tuvieron elementos comunes, pero estos elementos fueron desapareciendo a medida que pasaba el tiempo. Se trató de un periodo demasiado corto para ser juzgado posteriormente. De hecho, habitualmente se ha venido defendiendo lo contrario, la negación de las raíces comunes judías por parte de las posteriores corrientes cristianas de pensamiento, como fue recordado. El tercer significado es de carácter conceptual, filosófico, teológico, y de este modo se aleja de los acontecimientos históricos concretos. Por esta razón sería inexacto, a mi ver, utilizar impropiamente esta categoría de pensamiento, ya que restringiría el área semántica en la que se justifica y adquiere valor específico. Si fuera el caso, más que un mínimo común denominador, raíces, se podría hablar de un máximo común múltiplo, constituido por un futuro de esperanza, metas y proyectos de paz basados en la justicia. Por último, concentrarse demasiado en estas raíces comunes podría parecer una excusa para olvidarse de los frutos, cuando en realidad Jesús en Mateo afirma: por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus raíces. Y estas también, de toda razón, a nivel histórico, las raíces árabes, que son también importantes, particularmente en España, y particularmente en este tiempo de migraciones, de movimientos globales. Mirando al futuro, esta premisa me parece ilustrar con más fuerza y claridad lo que son las verdaderas raíces y patrimonio espiritual común del pueblo judío y la Iglesia, y mejor aún de la Iglesia cristiana. Esta certeza en torno a las raíces judías constituye, de hecho, el punto de partida de la identidad cristiana, un elemento fundador que tiene que ver no solo con la Iglesia Católica Romana, sino también con la ecumenia eclesial, en donde se encuentran las grandes tradiciones de la Iglesia Oriental, así como de la Iglesia y la comunidad resultantes de la Reforma. En cierta medida, la conciencia de estas raíces comprende una serie de valores profundos que podrían extenderse fácilmente incluso a algunos conceptos religiosos que forman parte de la tradición del Islam. De este modo, volviendo a las raíces, podremos encontrar la vía de purificar los errores históricos, de desarrollar una nueva potencialidad de la armonía que ha quedado durante siglos latente y silenciosa. Más en concreto, la condivisión del valor original del profetismo y del fariseísmo de los justos de Israel y del martirio y de la santidad de los discípulos Jesús mesiánicos de los primeros décadas será un intercambio de dones preciosos no solo para los judíos y los cristianos, sino para el mundo entero. Podremos ahora tratar de indicar algunos aspectos de estas raíces a propósito de la imagen botánica empleada comúnmente en la actualidad. Podremos prestar atención al hecho de que las raíces en la naturaleza permanecen por definición subterráneas en la mayoría de las ocasiones, con algunas excepciones de árboles con las raíces exteriores. No es conveniente que les dé la luz, porque se correría el riesgo de dañar al ser vivo. La imagen del tronco y de las ramas recorre también otra cultura, más al este del Mediterráneo,
Con la llegada del budismo en China en época Han, a partir del segundo siglo de nuestra era, se planteaba un problema parecido relacionado con las raíces del taoísmo y la nueva doctrina extranjera del budismo. Y en el siglo V se utilizó esta eficaz analogía natural. Frente a las tendencias de que se han denominado sincréticas, no falta la oposición de los exclusivistas y tradicionalistas, como Hou Yanshui en el periodo Song, en el siglo XIII. En China, esta metáfora goza todavía de una gran difusión, aplicada a la modernización inaugurada por Deng Xiaoping del taoísmo al nuestro tiempo, a propósito de la cual Liang Qichao, un otro escritor chino, había escrito: si lo que modernizan ignoran las raíces y curan solo las ramas, será como intentar trasplantar en nuestro árbol las ramas que han crecido en otro árbol. Él no conocía la metáfora de la letra de San Pablo a los romanos. Fundamento del judaísmo. Ya que el tronco santo de Israel en su fidelidad a la misión recibida de Dios ha seguido desarrollando una tradición propia de santidad y de vida independiente. La Iglesia debería de mirar con amor y respeto no solo el patrimonio espiritual del Israel bíblico, sino también lo que ha florecido durante los siglos posteriores hasta hoy. Esta convención ha estado creciendo siempre en la Iglesia contemporánea, no fue en el pasado. Una formulación más sintética la encontramos en el maestro judío Maimónides a mediados del siglo XII. Escribiendo el comentario de la Mishnah, durante su camino al exilio entre Córdoba, Fez, Jerusalén y el Cairo, en la introducción al Sanedrín, al capítulo 10, ofrece la síntesis de 13 artículos del judaísmo. Esta fórmula de Maimónides de los artículos de la fe, no recuerdo ahora, ofrece un mejor conocimiento del pensamiento religioso judío en sus varias expresiones y constituye una buena premisa para volver a soldar los vínculos espirituales entre judíos y cristianos. Volviendo a la idea del tronco original de la progenie santa, tras las convenciones doctrinales y éticas más profundas y simples que es posible compartir como judíos y cristianos, hay que reconocer una antropología común que implica la concesión de la igual dignidad del hombre y de la mujer, independientemente del lugar, raza o grupo al que pertenecen, llamados a la comunión de la vida familiar en el amor. 2. El conocimiento y la estima por los tesoros de la fe y por las tradiciones espirituales presentes en el judaísmo y por los elementos que constituyen los trazos esenciales de la identidad religiosa judía. 3. Como el Concilio Vaticano II llama el patrimonio espiritual común, podemos especificar en paralelo con Maimónides la fe en Dios único creador, misericordioso y salvador, la fe del Padre y de la Madre, que fue fe del Padre y de la Madre de Israel, Abraham y Sara, después Isaac y Rebeca, Jacob, Raquel y Lía. La vocación a la santidad en la imitación de la bondad divina, como está escrito en Levítico: sé santo porque yo soy santo, y como Jesús repitió. La veneración para las sagradas escrituras hebraicas, acogidas en el canon cristiano, la tradición de la plegaria bíblica en los salmos, los himnos, y las fórmulas de origen bíblico como el Pater y el Kadish.
la obediencia a la ley moral revelada, expresa en los preceptos de Noé y en los mandamientos del Sinaí, las 10 palabras que Moisés ha transmitido al pueblo de Israel. Junto a este imperativo ético, la posibilidad de acoger con alegría el gozo del mitzvot. El testimonio de fe, a veces heroico, prestado a Dios para santificar su nombre en medio de los paganos. El sentido de reverencia y responsabilidad frente a la creación y el correspondiente empeño de promover la paz en la justicia. Finalmente, la esperanza mesiánica, vinculada con la espera del reino de los cielos, que nos hace, como dice Zacarías, prisioneros de la esperanza delante de Dios. Finalmente, la fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Otro aspecto es el recuerdo, Zachor, la fe de Israel y de Jesús, celebrada en la liturgia del sábado y en la fiesta que marca el año litúrgico de Rosh Hashanah hasta Shavuot, somos en el año 5777, después de la creación del mundo, es el modelo ejemplar para los seguidores de Jesús. E incluso hoy pueden inspirar la vida espiritual de los cristianos. El recuerdo de la salvación celebrada y ritualizado en la liturgia constituye un momento esencial en la existencia de Israel y encuentra su momento álgido en el Seder o memoria pascual. Aunque en la Iglesia la memoria de los Magnalia Dei, los grandes prodigios de la salvación, nunca podrá excluir las etapas esenciales de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob, la Pascua mosaica y Pentecostés en el Sinaí. La Pascua de Cristo, aunque la reconstrucción de los detalles históricos pueda escapársenos, se presenta como la renovación de la Pascua de Israel. Esto es de Zachor, el recuerdo. Otro aspecto es la conversión, la teshuvah, en griego epistreifein. Epistreifein es el término griego Epistreifein es el término griego que se utiliza en los evangelios para teshuvah, es decir, el hecho de regresar o darse la vuelta en arrepentimiento y en la conversión. En el sentido directo, los pastores vuelven contentos tras haber visto a Jesús en Betlem con María su madre. Los discípulos vuelven maravillados del sepulcro. Vacío la mañana de Pascua. Vuelven corriendo a Jerusalén los 2 discípulos de Emaús, tras haber reconocido al resucitado al partir el pan. En sentido figurado o espiritual, no solo el Nuevo Testamento, pero toda la Escritura entiende teshuvah, vuelta, como referido al arrepentimiento. El Yom Kippur, Yemin Noraim y la lectura de Osea. Al cambio interior, o metanoia, otro término griego, proceso mediante el cual se vuelve el corazón al Señor y se actúa una vida dedicada a los hermanos en las obras de la misericordia y la justicia, Chesed Tzedakah. La iniciativa de vuelta a Dios por parte del hombre pecador es necesaria, pero Dios mismo está dispuesto a ser aún más misericordioso de lo que se espera de él. Este principio de la misericordia ilimitada, paterna y materna del Señor, aparece innumerables veces en la Biblia, se subraya repetidamente por los maestros de Israel, los Amoraim, Ad-Rachalim, esto es el Pater Misericordiarum. Según la tradición hebrea, y como resume magistralmente Maimónides en la Mishneh Torah,
La Teshuvah comporta un cambio radical del corazón. En il Hot Teshuvah, nel secondo capitolo, afirma la Teshuvah, la conversión consiste en abandonar el pecado, en eliminar todo pensamiento con respecto a él, con el propósito de no volver a cometerlo más. Fin de la citación, de la cita. Tanto la tradición cristiana como la judía dan mucha importancia a la oración a Dios para tener el don de la conversión y del perdón de los pecados. Además de la oración, la limosna y el ayuno ocupan un lugar importante en este itinerario, así como la reconciliación con los hermanos y hermanas. Este proceso de arrepentimiento articulado y completo se explica en las obras de justicia, misericordia y caridad fraterna y requiere un esfuerzo paciente, tiempo y perseverancia. L'altro, después de la Teshuvah, está la domanda, la richiesta del perdono. Perdón. El proceso de la Teshuvah puede ser tan largo y sufriente cuanto la ofensa y la culpa haya sido grave y se haya prolongado en el tiempo. En algunos casos es difícil pedir perdón por las culpas que remontan a generaciones anteriores, pero cuyas dolorosas consecuencias aún se perpetúan en el presente. Es por estas culpas históricas, por otro lado controvertidas, que Philippe Jacquin escribió: los europeos se han comportado en África y en Asia exactamente como en América, han provocado la caída y la desaparición de numerosas civilizaciones, cuyo equilibrio menospreciaron, convencidos de la superioridad de su civilización. Desde hace muchos siglos, los occidentales tienden a destruir en el mundo las raíces mismas del pluralismo. Bueno, Ramón Panicar escribió el mismo con la civilización indiana en sus libros. No es limitada a esto. Una reflexión de este tipo no se limita evidentemente a Europa, sino se puede hacerse alusión a otros muchos episodios como la masacre de Nankín y los estragos que los japoneses han perpetrado, o la situación temporánea de limpieza étnica y genocidio como que se ve en África Central, Sudán, Amazonia o el Próximo Oriente. Pensamos a Siria. Todavía hoy, en alguna de estas circunstancias, la falsa motivación de carácter religioso o antirreligioso juega un papel determinante para la continuación de la violencia contra las minorías inocentes. A veces la invocación de perdón adquiere una función catártica y ejemplar que la hace conveniente si no necesaria, incluso cuando hace referencia a episodios del pasado por los cuales no se puede hablar de una responsabilidad colectiva. En lo que ha pasado en el caso de las peticiones de perdón que la Iglesia Católica ha hecho en varias ocasiones, haciendo referencias a las divisiones y luchas que han implicado a los cristianos latinos y griegos en tiempo de las cruzadas, o a los católicos y protestantes en las guerras de religión durante la Reforma. En cuanto a los judíos, a propósito de los pecados del antijudaísmo y del antisemitismo y de la necesidad de arrepentirse, el Santo Papa Pablo Juan II fue ejemplar. En el Cardenal Martín de Milán en 1997 escribía que Teshuvah significa volver hacia atrás, alejarse de esta vía, reconocer que se necesita el perdón de Dios y de los hermanos injustamente perseguidos. Se trata de un acto religioso
que tiene una dimensión teológica y espiritual, pero también una dimensión histórica concreta. Este acto, continuaba el cardenal, difícilmente comprensible para los que parten de una perspectiva exclusivamente historicista, podrá predisponer el corazón al amor y a la misericordia, sabiendo que como hombres y como cristianos podemos y debemos arrodillarnos ante Dios y ante las víctimas de tanto odio, pedir perdón del pecado del antijudaísmo y del antisemitismo, alargar el brazo y abrir el corazón, esperando el abrazo de la reconciliación. Fin de la cita. En esta plegaria del perdón se expresa y se construye una nueva solidaridad que busca nuevas vías de fraternidad y puede ayudar para responder a la cuestión que Maites me poneva. ¿Cuál puede ser, si es posible, la respuesta al arrepentimiento? Si el acto de la Teshuvá es tan difícil, más lo será el perdonar. Aunque procedente de un contexto análogo solo en cierta medida, quizás podemos sacar algunas sugerencias de las palabras del filósofo Vladimir Yankelevich, que escribió El Perdón en 1965 describía así la gratuidad del perdón. Fue un tiempo terrible, el 65. Cuando estamos frente a un monstruo absolutamente inexcusable, con un criminal por el cual el pecado es premeditado, fríamente calculado, para nada deudor de la gerencia genética o del contexto social, el cual, por lo psicosociológico, es un verdadero criminal. En este momento surge el verdadero perdón. Es el momento de perdonar. El perdón puede hacer lo que la excusa no puede. Entonces, donde lo inexcusable constituye un elemento extremo imposible de resolver, el perdón se presenta para disolverlo. Bien entendido, este perdón es la única cosa que se podrá pedir. Y así, solo podemos darlo de forma gratuita, a cambio de nada, no ya por magnanimidad, ni por grandeza de ánimo, ni porque el crimen sea anterior a 25 años, sino a cambio de nada. Fin de la cita. Vai a continuar. Promoción de Madrid. Otra consideración sobre el tema que la gerencia no ha terminado. Después de un largo camino de alienación, hostilidad y persecución, que durante siglos han alejado a los judíos y a los cristianos, volver a hablar de solidaridad, fraternidad, perdón puede parecer aún prematuro. Según algunos, bastaría con el respeto, al menos durante un tiempo, una generación, 3 generaciones. Además, el peso del mal en la historia se asemeja al de un tumor desarrollado en un ser vivo a lo largo de los años, por lo que extirparlo solo puede aumentar el dolor y provocar nuevos males. Curar heridas todavía sangrantes parece imposible, igual que como curar heridas no cicatrizadas, que evocan una angustia e injusticias infinitas. Ante ciertas situaciones, la única vía posible parece la de invocar un milagro, quedando pacientes a la espera de la respuesta de Dios. Pese a todo esto, la llamada de los profetas de Israel
y de la tradición judía, siempre se ha orientado hacia un empeño del servicio a la humanidad por cuidar del mundo Tikkun Olam, preparándolo para convertirse al reino del Altísimo, de Malkut Shaddai. Podemos al menos intentar interrogarnos fraternalmente si existe para nosotros, aquí y ahora, algún camino que redescubra la herencia de Abraham y de Sara, que sirva como punto de partida para aprovecharlo en la verdad y la paz. Una primera respuesta tiene que ver con la convicción de que nuestras fes respectivas tienen un valor independiente, valor que al mismo tiempo representa un enriquecimiento recíproco. Esta certeza se ha desarrollado tanto en el judaísmo como en el cristianismo, fue la citación precedente, y desde el punto de vista judío se puede concluir que la fe del judaísmo y la fe del cristianismo son esencialmente diferentes. Pero, es una citación de Martin Buber, pero un Israel y un cristianismo que se esforzaran en renovar la propia fe tendrían que decirse cosas que nunca se han dicho y proporcionarse una ayuda que hoy se puede apenas imaginar. Así Buber en 1950 concluía que la fe judía y la fe cristiana son considerarse como dos géneros de fe, zwei Glaubensweisen, la pistis griego cristiana y la emuná judía. De forma análoga, desde un punto de vista cristiano, Israel aparece como el pueblo de Dios que conserva una misión propia y válida hoy en beneficio de la Iglesia y de la humanidad. Es una citación esta del cardenal de Milano Dioniso Tettamanzi en el templo judío de Milán en 2003. El cristiano deberá siempre considerar que el pueblo judío ha estado llamado a ser en la historia luz para la gente. En una fidelidad a la alianza que Dios siempre renueva según la promesa de los profetas, podemos cooperar en el servicio de llevar la luz de la palabra de Dios a los hombres y mujeres de hoy. Esto exige que todos sigamos un permanente compromiso a la Teshuvah, de vuelta a Dios. Esta permanencia de Israel y de la Iglesia han encontrado una síntesis en la formulación del teólogo Juan Miguel Garrigue: un solo pueblo con dos alianzas se reúne en dos asambleas, la sinagoga y la iglesia. Jean Garrigue. Fue mencionada una declaración de los 25 rabinos recientes. Voy a mencionar una declaración anterior de algunos años, del año 2000, del denso documento de un grupo de intelectuales judíos, el documento da Bruemet, Hablad con sinceridad, citación profética de Zacarías, que está también en la epístola del apóstol Pablo. Partiendo de la consideración de que el cristianismo ha abandonado radicalmente sus prejuicios antijudíos en los últimos decenios, los firmatarios de Bruemet en este documento ha querido explicar desde un punto de vista judío su visión del cristianismo y su relación con los cristianos, resumiéndolo de esta forma: los judíos y los cristianos adoramos al mismo Dios. Los judíos y los cristianos reconocemos la autoridad del mismo libro, la Biblia, Tanakh, la Biblia hebrea.
Los cristianos pueden respetar la reivindicación de la tierra de Israel por parte de los judíos. Los judíos y los cristianos aceptamos los principios morales de la Torá. El nazismo no fue un fenómeno cristiano. Las irreconciliables diferencias humanas que existen entre judíos y cristianos no serán resueltas hasta que Dios no redima el mundo entero, tal y como se dice en las Escrituras, y con el comentario de Maimónides en Ilhot Melachim, alla fine del Mishneh Torah. Una nueva relación entre judíos y cristianos no va a debilitar la práctica del judaísmo. Los judíos y los cristianos deben de trabajar juntos por la justicia y la paz. Esto es WM. Vaya una reflexión sobre concepto de persona y comunión. En el centro de un servicio común, de una misión que puede unirnos sin confundirnos, encontramos al ser humano. No solo a un hombre ideal, sujeto a una serie de derechos y deberes según las más nobles teorías de un humanismo no necesariamente religioso, como un humanismo de la Declaración de los Derechos Humanos, sino a la persona concreta creada a la imagen de Dios, espejo de la santidad divina. Este hombre ha sido llamado a ser consciente, a vivir y a actuar según una ética de solidaridad, en igual dignidad de una dualidad masculina y femenina, a todos los niveles personales, familiares, sociales, nacionales e internacionales, en una responsabilidad compartida hacia las generaciones futuras. A partir de esta llamada ética universal podemos además unirnos en el respeto y la reverencia hacia el creado por una acción de Tikkun Olam destinada a mejorar el mundo y a completarlo, a cuidarlo y perfeccionarlo. Cuando Franz Rosenzweig 90 años antes buscó elaborar una propuesta original de diálogo basado en premisas judías, componiendo en plena Primera Guerra Mundial la estrella de la redención, Die Stern der Erlösung, estructuró su tratado en 3 partes: Dios, el mundo y el ser humano. Puede que tuviera una inspiración consciente de su visión sistemática el pensamiento chino, el pensamiento de la China, muy querida para él, que divide igualmente la realidad según 3 potencias o Sanzai: cielo, tierra y seres humanos. Tien, Di, Re. Otra consideración es sobre la misión. Esto es un punto muy delicado: la conversión, la misión, la fin del proselitismo, che è terza considerazione. Creo que spero, ma la conferencia si idea es más terniera, es una media hora más, no es en mi caso, espero. Misión. El reconocimiento de permanecer en la misión de este pueblo en esta tierra de Israel y en el mundo como diáspora es una de las principales adquisiciones de alcance teológico, que bien puede considerarse fruto del diálogo judío-cristiano contemporáneo. Desde el punto de vista judío, este principio no necesita demostrarse, porque es parte de un axioma de la revelación y de la redención. Sin embargo, no puede decirse lo mismo desde un punto de vista cristiano, generalmente cristiano occidental, oriental, griego, latino, la Reforma.
En el discurso que San Juan Pablo II ofreció en Estrasburgo en 1988, en este tiempo el secretario por nuestro trabajo fue el cardenal Jorge Mejía, colaborador del cardenal Willebrand. Juan Pablo II reconocía que a través de vuestra plegaria, vuestra historia y vuestra experiencia de fe, él hablaba a los judíos, continuad a afirmar la unidad fundamental de Dios, su paternidad y misericordia hacia los hombres y mujeres, el misterio de su diseño de una salvación universal y las consecuencias que esto tiene conforme a los principios expresados por los profetas en relación con la justicia, la paz y otros valores éticos. Fin de la cita. Esta misión permanente de Israel se indica en otros textos como la encíclica Redemptoris Missio, que dice: el Antiguo Testamento afirma que Dios escogió y formó un pueblo para revelar y poner en acción su diseño de amor. Israel tiene la experiencia de un Dios personal, tiene, no se dice que teneva, como otamente fue explicado en el pasado, tiene la experiencia de un Dios personal y salvador. Toma conciencia de que su elección tiene un significado universal, tiene. A este tiempo que fue el secretario de este trabajo, el dibattito fue en esto, tiene o teneva, muy claro, muchas veces. Según este espíritu, se comprende mejor el documento más reciente de la Comisión, citado: los dones y la llamada de Dios son irrevocables. La fin del proselitismo fue citada. Algunos episodios recientes han abierto de nuevo tensiones, bien como respuesta a la publicación de algunas obras con tono antisemita rodeadas de una aureola católica, bien suscitadas por la sospecha de un nuevo proselitismo por parte de los cristianos hacia los judíos. Son muy nombrosos los ejemplos. En estas circunstancias recordamos el vínculo único que une a los judíos y cristianos, afirmado en el compendio del Catequismo de la Iglesia Católica. La antigua alianza es ya la respuesta a las revelaciones de Dios. No estaba. Y de la renovada plenitud en Jesucristo. De hecho, el Salvador no viene para abolir, sino para cumplir plenamente la ley de Moisés o Torah. También Mateo y el Catequismo de la Iglesia Católica. Reconozcamos que, por el mismo motivo, nuestros queridos hermanos judíos ven propio de nuestra profesión de fe cristológica y trinitaria un obstáculo fundamental en cuanto a que la alianza, que según nosotros se renueva y perfecciona en Jesucristo, para ellos es una vía de salvación que no depende de una referencia al cristianismo. Por eso persiste, recordábamos, una asimetría en nuestra relación espiritual. Otra implicación de nuestra relación espiritual es, como ya hemos comentado, la execración y la desaprobación de toda manifestación del antisemitismo. Nos sentimos llamados a reforzar estos vínculos de colaboración para una mejor actuación de la exhortación apostólica post-sinodal Ecclesia en Europa en el 2003 y en muchos otros documentos. Teniendo bien presente estos dos principios, el de la fraternidad espiritual asimétrica y el de la Teshuvah, con el consecuente deber de favorecer las relaciones de amistad y de oponerse al antisemitismo, nace en consecuencia la exigencia
de orientar la praxis pastoral de las comunidades cristianas. Esto implica el empeño de evitar cualquier gesto indebido o una actividad que pueda suscitar la más mínima sombra de presión o imposición, o suscitar sospecha o desprecio hacia los creyentes de la fe judía. En el caso de los niños, así como en el caso de los ancianos y de las personas en situaciones particulares de debilidad o dependencia, se debe evitar con más empeño esta situación de proselitismo. Esto es mi aviso. En la administración del sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo, a creyentes adultos de la fe judía, también se pide hacer referencia en el máximo respeto por la libertad de conciencia a los principios desarrollados en el transcurso del diálogo judío-cristiano. En particular, será siempre necesario evaluar el equilibrio de los requisitos necesarios de legitimidad y validez según el derecho canónico y las conclusiones que se derivan del perenne valor de la alianza mosaica nunca revocada, según las enseñanzas de Pablo y del Nuevo Testamento. Se entiende a qué punto es conveniente ofrecer una referencia a la familia misma, a la comunidad judía de origen y a sus autoridades religiosas oficiales, sugiriendo con tal fin al menos un periodo suficiente de reflexión. Solo después una trayectoria espiritual podrá ser propuesta, caracterizada por una precisa y respetuosa catequesis y atenta a cada situación individual. Esto sin dejar a un lado los grandes valores espirituales del patrimonio de la fe y de la tradición judía y la continuidad entre las dos alianzas, con el objetivo de prevenir que surja una atmósfera de duda y desconfianza. Este objetivo podrá conseguirse tanto mejor si se cultivan las relaciones de conocimiento recíproco, respeto y amistad a través de los responsables de las respectivas comunidades de fe, especialmente en lo que atañe a las estructuras educativas, hospitalarias, escolares, lugares en los que es más fácil colaborar mutuamente y por eso más a menudo pueden verificarse casos de personas en situaciones de especial debilidad, como es el caso de los ancianos o los niños. Esta necesidad de un cambio de un canon del derecho canónico que actualmente continua a dar la preeminencia del bautismo in visis parentibus. Esto es un punto que está abierto actualmente porque no es claro en este punto. Y lo esencial es la afirmación que Rosenthal ya escribió, que es la repetida para el primer documento de la Iglesia Católica, que una misión estructural, institucional para la conversión de los judíos no se puede tener, no se puede organizar, porque esta es una afirmación que es incoherente con todo la explicación que vamos a tratar. Los judíos y los cristianos, si tenemos atención a esta conclusión, podemos ofrecer, como decía Rosenthal, en la actualidad un humilde y paradójico testimonio de esperanza, de perdón y de paz, pese a la experiencia de desesperación y desconfianza, de violencia y odio. Penso especialmente a la situación del Oriente en Siria o de las migraciones.
a Milano il museo della Shoah, dell'Olocausto, en Algie es un museo de la comunidad judía, es un museo como todos los museos, y en la noche es recibir los migrantes como un albergo, como un hotel. Esto es un ejemplo. No tenemos muchos ejemplos de esto en todo el mundo, no seguro en España muchísimos. El judaísmo presenta una Torá que siempre se revela y se renueva, inserta en una tradición y en un estudio, en una ortopraxis orientada hacia la plenitud, a la espera de la redención mesiánica. Las dos, la Torá y el Evangelio, llaman al ser humano a ofrecer una respuesta de santidad en solidaridad con los hermanos y hermanas, para servir en la justicia, en la caridad, mishpat tzedakah, en el rigor de la verdad y en la misericordia, Hesed Bemet, unidas en la belleza de la beatitud. El horizonte que se abre a la colaboración judeocristiana basándose en las escrituras aparece habitualmente como muy grande. Por un lado está el punto de vista cristiano, según el cual la esperanza mesiánica judía puede aún alimentar la cristiana. Por otra parte, encontramos el pleno esfuerzo judío por comprender y practicar todo lo que la Torá enseña para la vida de Israel. Y este constante empeño representa un estímulo ejemplar para la vida de los cristianos. Y la conversión se puede entender también del cristianismo al judaísmo. Lo que decía en otra es el mismo de la reciprocidad. Para terminar con la kashrut, el nexo entre la palabra de Dios, la práctica correcta según la halajá judía y la importancia de la Eucaristía no puede ser más estrecho en el caso de la kashrut, la norma de la pureza alimentaria, y de las berejot, las bendiciones que la acompañan. Tengamos en cuenta el ejemplo de las dos bendiciones rituales judías del pan y del vino, que se sigue repitiendo todos los sábados hasta hoy, recordando la creación del mundo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilech min haaretz. Baruch atah Adonai Eloheinu borech peri hagaf. Bendito sea el Señor Dios del universo, que haces nacer el pan de la tierra. Bendito sea el Señor Dios del universo, creador del fruto de la viña. En la celebración del matrimonio judío, las mismas bendiciones están solemnemente reservadas a la copa del vino que los esposos beberán, simbolizando su unión con Dios y con la comunidad. Estas dos bendiciones también se pronuncian en el rito de la Iglesia Católica durante la celebración eucarística, en el momento de la ofrenda del pan y del vino. Esta ofrenda, según el rito latino, conserva una íntima relación con la halajá de la cena de Pesach y la kashrut. Sin excepción alguna, deben de ser pan ácimo y vino natural. En las dos tradiciones, vino kasher en la judía. Así podemos decir que en el ámbito cristiano la fidelidad al kashrut se mantiene intacta máximamente en la misa. Podemos entonces ver una señal de fraternidad, igual que la Iglesia de Jerusalén mantenía siempre muy unidas la celebración eucarística y el servicio a los pobres, lo que la tradición ya llama la Gemilut Hasidim. Finalmente, la alianza de la circuncisión, itaque si circuncisionata es, data es. Berit Milá representa para la familia judía la fiesta de la entrada del hijo recién nacido en el pueblo del Señor, según el pacto jurado a Abraham y a su descendencia. La llamada a la vida, a la santidad y a la salvación encuentran en la obediencia al Berit Milá
la respuesta original y fundamental. Como se narra en el Evangelio, el hijo de María de Nazaret fue sepultado a la semana de la Cena, durante el 8º día, y recibió el nombre de Yeshua, Jesús, que significa el Señor salva. Según la tradición secular, el calendario litúrgico católico celebraba en el rito romano y celebra ancora actualmente en el rito católico ambrosiano propio de Milán. Ha conservado hasta la actualidad, en el seno de la celebración eucarística del 1 de enero, una plegaria antiquísima, el prefacio, que está llena de elementos relacionados con la circuncisión. Esta es mi conclusión. Si circuncisio data est post Christum introduceret in regnum, una reflexión sobre el capítulo final de Thomas Aquinas, sobre el valor permanente del mitzvot del judaísmo, puede ser muy útil por la educación del pueblo de Dios para comprender el valor permanente de la afirmación que Israel es pueblo de Dios y la Iglesia también pueblo de Dios. Muchas gracias, señor. Bien, pues tiene la palabra don Braulio Rodríguez Plaza. Bueno, primero, buenas noches, queridos amigos. Y un saludo muy cordial. No deben ser muchas mis palabras, porque creo que con las que hemos escuchado, sobre todo en la ponencia de Monseñor Pierfrancesco Fumagalli, pues hemos quedado gratamente, por lo menos yo, gratamente sorprendidos, no sorprendidos, sino aquietados, porque en lo que él ha estado exponiendo, pues yo por lo menos he visto una realidad que va creciendo, gracias a Dios, cada vez más, y donde tenemos que seguir trabajando, tanto los hermanos judíos como los hermanos cristianos. Alguna de las cosas que he escuchado me han parecido sugerentes. Primero, que no recordaba que el año 72 fue el comienzo de esta realidad del diálogo judío-cristiano con las hijas de Sión, con Sor Daniel, y que después, en los 2 años que estuve estudiando en Jerusalén, pues allí las conocí, tanto a ellas como a Pierre Lenaris, los hijos de Ratisbona, ¿no? Para poder entrar con una visión nueva de lo que es la realidad que nace de lo que llamamos la Escritura, la revelación de Dios. Ese año 1972 era el año en que yo fui ordenado también por el cardenal Tarragó, y algo he estudiado, o dedicado un poco de mi estudio, a lo que significa que Israel es y sigue siendo uno. Y quisiera leerles simplemente un artículo que ahora no se trataría de mis palabras, sino las palabras del profesor Henri de Libac, que dice: desde la primera generación, los discípulos de Jesús tenían también conciencia de los antiguos títulos de nobleza. Sabían que la salud que acababa de anunciárseles no era en modo alguno efecto de alguna improvisación repentina, como después lo habrían de suponer los herejes. Pienso en Marción, por ejemplo. Entrar en la Iglesia equivalía, por tanto, a ser introducidos en aquella asamblea venerable, Kehal Adonai, de los tiempos del Éxodo. Era lo mismo que ser agregado a la dignidad de lo que se dice en latín
Israelitica Dignitas, la dignidad israelita o de Israel. Eso me parece que a mí por lo menos me ha abierto no solo mi corazón, sino también pues, un deseo que quizá después por las tareas que uno le han encomendado, pues a veces no ha tenido tiempo, pero sí que me parece que hay ahí toda una manera de adentrarse en este diálogo entre Israel y la Iglesia de esa forma que quizá pues necesitamos ir todavía creciendo, aunque se hayan dado esos pasos tan grandes desde nuestra etate y bueno, y también después de la Shoah, del Holocausto. Yo lo que me parece que podríamos retener, porque eso ya cada uno lo ha podido escuchar y vivir, es esas afirmaciones que Monseñor Francesco Fumagalli nos ha dicho: los judíos y los cristianos adoramos al mismo Dios, reconocemos la autoridad del mismo libro, aceptamos los principios morales de la Torá, hemos de luchar por la justicia y la paz y unirnos sin confundirnos. Yo creo que hay todo un principio que puede ser bastante fecundo y que, bueno, yo quiero pedirle a Dios que eso ayude también al Centro de Estudios Judeocristianos, no solo en este curso, sino lo que sea. No olviden ustedes que estoy aquí en representación de mi hermano, don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, cardenal de la Santa Iglesia Romana, porque él me pidió y con mucho gusto pues he venido a sustituirle en la dificultad de agenda que en estos momentos tiene y que ustedes entienden y comprenden. Por eso no solo les saludo, sino que les deseo a todos pues primero los que van a seguir toda esta realidad en el curso que comienza y aquellos que hayan venido a este lugar donde don Carlos Romero nos ha prestado, nos ha dejado de esa manera tan, pues yo creo que nos ha ayudado a tener este ambiente, pues que nos haya servido para que este diálogo crezca en cantidad, pero sobre todo en calidad y en profundidad. Así que toda Gabá, muchas gracias y buenas noches. Se me olvidan las palabras más importantes, que es que queda inaugurado este curso, diríamos, donde el Centro de Estudios Judeocristianos comienza sus labores en este año y, como es lógico, pedimos que lleguen hasta el final. Muchas gracias.